Hola, soy Anderson Ocampo y eres bienvenido a tu programa Cosmovisión, titulado El arte como una expresión del pensamiento medieval, el cual se divide de la siguiente manera. Introducción 1. El arte y el pensamiento medieval. El arte por encima del pensamiento. 2. El arte medieval y los reformadores. Y el arte en la era moderna, con una pequeña conclusión. Así que comencemos. El objetivo de este ensayo es explorar algunos de los elementos que tuvieron un papel esencial dentro del arte en el pensamiento medieval. A su vez, explorar algunas de las plausibles razones por las cuales decayó el arte, como también los efectos secundarios no intencionados de la Reforma Protestante como reacción a la idolatría papal. Finalmente, reflexionar sobre la relación del cristianismo con el arte en un mundo posmoderno y relativista. En su introducción a su serie de ensayos sobre el arte y la Biblia, el difunto apologista y pensador Francis Schaeffer propone algunas preguntas con relación al arte y el cristiano. Él dice, y abro la cita, ¿qué lugar debe ocupar el arte en la vida cristiana? ¿Hemos de considerar el arte, especialmente las bellas artes como la pintura y la música, simplemente como una manera de introducir la mundanalidad por la puerta trasera? Sabemos que la poesía, por ejemplo, puede ser usada de Dios para alabarlo. Esto es evidente en los salmos y acaso también en los himnos, incluso en los modernos. Pero, ¿qué diremos cuando se trata del arte escultórico o dramático? ¿Tiene esa clase de artes algún lugar en la vida cristiana? ¿No debería más bien el cristiano concentrar su mirada en las cosas espirituales, solamente olvidando completamente lo que tiene que ver con el arte y la cultura en general? Y cierro la cita. El arte es un tema que no debe evadirse dentro de los estudios teológicos, incluyendo la era medieval y el pensamiento que le influyó. Pues el arte se encuentra plasmado en la publicidad que se ve en las calles, en los automóviles, taxis o transporte público. Está en la televisión, en la internet. Está en todos lados expresado en diseños gráficos, iconos, memes, GIFs, videos y todo tipo de información vista con los ojos y escuchada con los oídos. De hecho, cada persona, al decidir qué ropa usar, está pensando en el arte. Lo cierto es que gran parte de esta influencia del arte hasta el día de hoy proviene de la época medieval. La era medieval es grandemente caracterizada como una era oscura, en donde no había lugar para la educación, el libre pensamiento y otros dirían el arte libre. No obstante, es una época en la que gran parte del arte existente en la cultura occidental se considera brillante e incomparable. Hubo muchas motivaciones por las cuales el arte en sus diversas formas se ejecutó y diseminó en aquel entonces, lo que a su vez generó división entre el Imperio Romano y la Iglesia Católica. A su vez, quedaron registrados en la historia que dan evidencia de la división entre los reformadores. Sin embargo, es posible observar que cada uno de ellos tenía razones y motivos para afirmar su postura respecto al arte y su uso en la iglesia. ¿Estaba el arte medieval influenciado por la Biblia? ¿Fue positivo promover frescos pintados dentro de las capillas y catedrales? ¿Eran objeto de adoración? ¿Se acercaban a la realidad representaciones de las historias bíblicas? Puede haber respuestas divididas al respecto, pero es capturar las lecciones de la historia que ofrecen un panorama del tema y a su vez, en cierta medida, poder aplicarlo a la iglesia protestante de nuestros días. Número 1. El pensamiento y el arte medieval. El arte siempre ha existido en todas las culturas del mundo. Cada cultura ha desarrollado una forma de arte, algunas en escrituras, danzas, pintura, música, arquitectura y teatro. Es una forma de comunicación, es un medio. Para la época medieval, el Imperio Romano se encontraba en dificultades políticas y conflictos, tanto internos como externos. Como consecuencia, parte de la herencia del arte decayó considerablemente. Por supuesto,
Dicho decaimiento fue de parte del lado político del imperio, pero fue a partir de allí que la Iglesia, gracias a su expansión y diseminación de la cristiandad por Europa, la que se llamaría posteriormente cultura occidental, es que el arte tiene una especie de resurgimiento, motivado en gran parte por las historias bíblicas. Con el tiempo, las enseñanzas bíblicas fueron mutando a credos y dogmas discutidos y concretados por obispos, teólogos y líderes eclesiásticos. Con el fin de comunicar esas creencias, verdades y dogmas, surge el emprendimiento de promover el arte por el imperio en la cristiandad. Este arte tuvo un enfoque considerable en la pintura. En cierta manera, es como si se evocara a los emperadores antiguos que instalaban sus efigies por el imperio para ser memorables en medio de sus súbditos. Una de las características del arte en el pensamiento medieval fueron sus relatos. En los retratos se buscaba que lucieran los más humanos y reales posibles. Este objetivo se logró en cierta medida a pesar de las limitaciones visuales que tenía en el momento. Es posible que el individuo moderno piense en jeroglíficos bajo las cuevas como grabados hechos por un niño. No obstante, los artistas de la época en su pensamiento querían comunicar al mundo tal cual lo percibían. Mejor dicho, gracias a que tenían pocos medios tecnológicos, todo lo que proyectaba su pensamiento e imaginación era semejante a un mundo real. Schaeffer en su obra ¿Cómo viviremos entonces? El auge y declive de la cultura occidental, hablando del arte en la época medieval, comenta, y abro la cita: uno podría pensar en las catacumbas, en donde las figuras en los muros eran representadas de manera sencilla pero realista. Por todas las limitaciones de los medios visuales, la gente era real en un mundo real, y cierro la cita. En un sentido, para el pensamiento medieval había una urgencia de comunicar valores cristianos a la sociedad. Dichos valores eran fundamentalmente la bondad, la verdad y la belleza. Esto se ve reflejado en obras talladas en murales y en las fachadas de muchas catedrales. También algunos frescos dentro de la cúspide de catedrales que sobreviven hasta hoy, como ejemplo del impacto reverencial sobre el individuo. El pensamiento medieval, que se encontraba interactuando con los valores judeocristianos, contenía una herencia precristiana de derramamiento de sangre, esclavitud y barbarismo, pero en decadencia. Mejor dicho, el arte hacía parte del ADN del pensamiento medieval y hasta cierto punto contribuyó a la expansión del reino cristiano o la cristiandad, sobreescribiendo los nuevos valores cristianos por encima de aquella herencia pagana precristiana. El cristianismo ahora provee de valores absolutos al mundo. El arte por encima del pensamiento. Con el avance del tiempo, la expansión del catolicismo y las guerras, el arte comienza a comunicar más el reflejo de sus tiempos. Y en su lugar, los ideales espirituales de la belleza, la bondad y la verdad decaen un poco. Después de todo, solo las escrituras pueden informar el pensamiento, tanto a un nivel colectivo como individual, acerca de esos valores superiores. De otro modo, el artista comienza a buscar esa verdad con los recursos que tiene almacenados al alcance de su pensamiento. Debido a que pocos tenían acceso a la escritura, el arte se aleja de la realidad, de expresar gente real en un mundo real, para retratar personajes que no reflejan o se asemejan a las personas de la vida real. En consecuencia, se confunde el mensaje con lo que el medio quiere transmitir y finalmente lo que se produce en la era medieval es una idea de algo que quizá no es alcanzable y mucho menos bíblico. Una de las obras producidas en la era medieval es Madonna del año 1300. Esta obra es un ejemplo vívido de que el arte comienza a decaer a la velocidad que decae el pensamiento influenciado por la Biblia. H.R. Ruckmacher analiza esta obra y comenta sobre el ícono, y abro la cita.
La pintura es hecha de madera y bastante pequeña. Cuando la miramos podemos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que realmente el artista quería crear, pues no estaba solo como artista, sino que estaba atado a su comunidad. ¿Qué significa esta pintura? Se supone que es algo que pudo haberse visto en Belén en el siglo I antes de Cristo, una reconstrucción de algún tipo de fotografía si tuviesen una cámara. Y cierro la cita. Este tipo de arte mostraba que el pensamiento medieval se había convertido, por así decirlo, en algo decadente, aunque muy seguramente la calidad de los iconos y frescos había aumentado gracias a mayor acceso a herramientas y materiales que facilitarán y estimularán el trabajo del artista. Estaban lejos de reflejar una realidad bíblica. En lugar de eso, proyectaban un mundo bíblico que jamás existió. Una pregunta podría ser: ¿qué obras medievales expresan bondad, verdad y belleza? ¿Y cómo saberlo? Por lo menos al explorar la época medieval es importante tener presente su herencia pagana, es decir, sus escritos, artes y mitologías arrastrados de la era greco-romana. Un buen ejemplo sería la manera en que teólogos antiguos tales como Tertuliano, Cipriano y San Agustín emplearon dichas tradiciones con el objetivo de puntualizar verdades, pero mostrando la superioridad de la fe cristiana. También podría apelarse al uso que San Pablo le da a citaciones de filósofos que harían parte de esta herencia pagana. Véase Hechos 17. Pero siempre hay un riesgo de que la línea divisora entre la verdad y la mentira, la belleza y lo grotesco, y que la bondad y la maldad sean confundidos. De nuevo Schaeffer explica: pero si una fe cristiana robusta pudiera manejar un aprendizaje no cristiano sin compromiso de riesgo, fuera entonces muy fácil para formas de pensamiento de Roma y Grecia arrastrarse por los orificios y grietas de la fe, las cuales son cada vez menos fundamentadas en la Biblia, descansando cada vez más en los pronunciamientos de la autoridad de la Iglesia. De ahí que el pensamiento lógico comienza a asumir un lugar de preeminencia sobre el pensamiento bíblico, a medida que la autoridad de la Iglesia se convierte cada día más en una autoridad política, y a menudo que la escritura era algo oculto de la población en general, se abre paso para que el arte prevalezca. No obstante, un arte que no expresa la verdad cabalmente. El arte en sus formas como la pintura, estimulando lo visual más que lo escrito, y la música, estimulando más el oído que la contemplación, fueron desde una perspectiva logros impulsados por personajes como Carlomagno y Gregorio, cuyas consecuencias fue la sobreestimulación de los sentidos y la pérdida de la motivación original del arte. Ya el arte no se produce para expresar la bondad, la verdad y la belleza, sino para comunicar un mensaje que proviene de parte de una autoridad, en este caso, del Estado Iglesia. Ahí el mensaje del pensamiento medieval queda en la neblina, confundida con el mensajero. El arte medieval y los reformadores. El filósofo y autor reformado Archie Sproul, en cuanto al objetivo de las artes y el objetivo final del arte como la gloria de Dios, escribe: el primer paso para recuperar la belleza perdida de las artes, la gloria de Dios, es comenzando a pensar de manera crítica y clara acerca de la relación del cristiano con el arte y la estética. Un pensamiento piadoso de parte de un pueblo piadoso en estos asuntos le servirá a la novia de Cristo grandemente a medida que busca reclamar aquello que por derecho le pertenece. Y cierro la cita. Pero, ¿qué pensamiento tenían los reformadores? ¿Cómo veían la situación de las expresiones artísticas a la luz de la situación de su tiempo? ¿Interactuaron con la Biblia para juzgar el arte contemporáneo o medieval? Es de esperarse que reformadores como Juan Calvino y Martín Lutero, quienes tuvieron diferencias de edad, vivencia y que cada uno se desarrolló con sus propias particularidades, tuvieran opiniones diferentes respecto del arte y cada uno razonando bien su postura. Lo que es innegable es que la publicación de las 95 tesis de Lutero
desencadenan una serie de situaciones, entre ellas un rechazo por las artes con procedencia de la Iglesia-Estado. Es de esperarse que debido al poco acceso a la escritura, la población en general no había tenido tiempo de ejercitar sus sentidos en el discernimiento bíblico y por lo tanto, como es típico de la naturaleza humana, simplemente se comenzó a rechazar rotundamente toda expresión yendo hasta el extremo. Para muchos la pintura y la música eran un alejamiento de las verdades escritas en la palabra de Dios. Era como aliarse con el papado idólatra. Mejor dicho, en su ahínco por una reforma, se dejaron aspectos de lado en lo que quizá no hubo tiempo de pensar. Como consecuencia, algunos, aunque los reformadores buscaban volver a una vida cristiana auténtica, se pudo perder un aspecto importante del misterio a un nivel litúrgico, simbólico y artístico. Un pensador contemporáneo desde una óptica de la psicología, al evaluar estos efectos en el hombre moderno, comenta lo siguiente. El declive de la Edad Media da ejemplos de esta obra, una forma de declive de la comprensión metafórica de la ceremonia y ritual desde una repetición inauténtica de procedimientos en la Edad Media impulsa no una revitalización del entendimiento metafórico, sino un rechazo directo de éste con el advenimiento de la Reforma. La Reforma es la primera gran expresión por la búsqueda de certeza en los tiempos modernos. Cierro la cita. Desde una óptica de la modernidad tardía, hubo un efecto no intencionado por parte de algunos reformadores que produjo un alejamiento de las artes en sus formas de expresión. Como rechazo al error católico romano, se destruyeron obras de arte y hubo cierta aversión hacia la música. Sin embargo, todo eso se hizo bajo una búsqueda genuina por volver a la autenticidad. Es interesante que a medida que la teología reformada avanza, se hace hincapié en el dominio de las artes por parte del cristiano. De ahí que la producción del libre mercado y el capitalismo, por así decirlo, juegan un papel importante en el desarrollo de la cultura. En otras palabras, la idea de reformadores posteriores al siglo XVI no es la de alejarse del mundo, entre comillas, secular, sino todo lo contrario, invadir dicha cultura bajo la insignia cristiana. Por otro lado, podría argumentarse que la escritura es una forma de arte, y así, en cierta manera, el pensamiento de los reformadores dominó el arte de la escritura, algo que posteriormente daría lugar a obras como El progreso del peregrino de John Bunyan. Así que, en un sentido, tanto Lutero como Calvino y otros reformadores luchaban en contra de algo que ya no representaba una realidad bíblica y por lo tanto reaccionaron frente a formas de arte. Pero es bueno, a crédito suyo, reconocer que al igual que el creyente de hoy, fueron hijos de su época bajo circunstancias específicas. Para finalizar esta sección, otro autor contemporáneo, evocando las mismas ideas reaccionarias de los reformadores, comenta respecto al movimiento de la iconografía hacia la palabra escrita como medio de comunicación. El Dios de los judíos debía existir en la palabra y a través de la palabra. Esto es una concepción sin precedentes que requiere el orden más alto del pensamiento abstracto. La iconografía, entonces, llegó a ser una blasfemia como para que alguna especie de Dios pudiera entrar en la cultura. El arte en la era moderna.
La era moderna ha perdido los valores absolutos que el cristianismo algún día ofreció. A pesar de todos los defectos que pudo haber tenido la era del arte en el pensamiento medieval, por lo menos se puede afirmar casi categóricamente que se creía en la verdad absoluta, que tiene como fuente un ser supremo, moralmente superior y trascendente, el Dios de la Biblia. Con el avance tecnológico, el cristianismo de hoy casi ha perdido su aprecio por la contemplación y el arte que le inspire a admirar la belleza, la bondad y la verdad. De hecho, hasta la escritura como forma de aprendizaje y tiempo a solas ha quedado prácticamente relegada a la lectura pasajera de versículos aleatorios publicados en redes sociales. Sería plausible argumentar que el hombre moderno ha perdido su relación con el papel en su Biblia física. R.C. Sproul de nuevo nos dice que la pregunta no es si hay arte a nuestro alrededor, sino qué tipo de arte. En efecto, después de la palabra escrita, el gran parte impulsada por el racionalismo y la exposición de distribución escrita posterior a la imprenta, le sigue otras formas de comunicación artística que van tomando su lugar. Después de todo, Dios ha dejado un libro de revelación escrito con tinta y papel, lo cual presuntamente debería sin lugar a dudas ser una confirmación de que la escritura ha de primar sobre cualquier otra forma de comunicación. La escritura puede informar al creyente sobre las formas del arte. Cuando otras formas artísticas de comunicación dominan el escenario, inicia el declive de la palabra escrita en la era moderna. Un autor citado por Sproul en su serie del arte escribe, y abro la cita: el hábito de leer es absolutamente crítico hoy día, particularmente para los cristianos. A medida que la televisión se convierte en nuestra sociedad en una cultura tremendamente dominada por la imagen, los cristianos deben seguir siendo gente de la palabra. El arte moderno está dominado por la imagen. La capacidad de concentración del ser humano promedio es cada día inferior, de segundos. Redes sociales como TikTok y el surgimiento de la inteligencia artificial han causado un gran decaimiento en la intelectualidad del individuo promedio, incluyendo el cristiano. Estudios científicos conducidos en el mundo indican que el libre acceso a la pornografía, entre paréntesis vista como arte para muchos, está causando daño cerebral. Como resultado, cada día menos hombres leen y pueden encontrar placer en algo que no sea de material visual. Una buena pregunta sería: ¿es difícil identificar la verdad, bondad y belleza en el arte callejero? Si la respuesta es sí, entonces es evidencia de que el arte contemporáneo, no importa con cuánta calidad se realice, si no expresa estos tres elementos o alguno de ellos, es difícil asociarlo como una expresión de Dios en el hombre. Sería posible que sea identificable como una expresión del hombre perdido en el mar de verdades relativas. Rockmaker, aquí citado, incluye en su portada una de las imágenes más impactantes y que a lo mejor representa claramente al hombre moderno encerrado en el arte moderno. Esta obra es la cabeza de Francis Bacon, pintada en el año 1949. Hoy día es muy popular la expresión "piensa por fuera de la caja". Es posible que esta expresión haya encontrado su inspiración en esta pintura. Su obra de la cuarta cabeza fue pintada por él, tomando como base la obra de Diego Velázquez de Inocencio X del año 1650. Pero la diferencia principal es que en esta ocasión el rostro del hombre no es claro, sino que es borroso. Aparece como metido dentro de una caja, exclamando un grito de angustia. Es tanta la angustia que expresa este hombre que parece no encuentra alivio, pues ¿cómo puede el hombre encontrar alivio si está metido en una caja donde el principio y el fin es el mismo? Rockmaker explica: Francis Bacon, artista inglés, un hombre cuyas imágenes son horribles de mirar y persiguen la imaginación,
imágenes de miseria, de desespero, de enajenación, de decadencia, de un mundo en que esquizoides, paralíticos, neuróticos y leprosos se mueven en jaulas. Los humanos se vuelven animales y aún así se conservan humanos. En un mundo en que las personas, habiendo perdido la cabeza, gritan por ayuda, por realidad, y aún así son reales incluso si van perdidos en un mundo vacío. En esta obra de arte las imágenes claman de desespero por unos valores y una grandeza ya perdidos, por una humanidad privada de su libertad, amor, racionalidad, todo aquello de lo que las grandes pinturas humanistas habían celebrado siglos antes, cuando extraían de la tradición clásica cristiana. Y cierro la cita. Entonces, ¿se podrá pensar por fuera de la caja? Por supuesto que sí. Fue el humanismo racionalista el que metió al hombre en la caja. Lo sujetó a un sistema de universo cerrado, un mundo sin lo divino, sin fe, sin posibilidades de ir más allá con sus afectos religiosos, un hombre sin valores absolutos. Pero después de todo, el hombre se vuelve romántico y como consecuencia declina más y más a la fantasía, a lo surrealista, lo que no existe, el placer del mundo fantástico, lo que no es real. Podría decirse que el arte contemporáneo necesita una reforma. Conclusión. El pensamiento medieval no puede desligarse del arte. En realidad el pensamiento no puede desligarse del arte. Tampoco se puede desconectar la influencia de la Biblia en el arte, por defectuoso que fuese, pues el período medieval marcó su lugar en la historia del arte religioso, lo cual tuvo un impacto en el pensamiento de los reformadores. Dicho impacto los llevó a regresar a una autenticidad de la vida piadosa, mientras que al mismo tiempo a un alejamiento no intencionado del arte y de la iconografía religiosa. No obstante, la palabra escrita se diseminó por todo el mundo. Al fin de cuentas, en la eternidad no se necesitarán imágenes que inspiren al feligrés, porque verán al mismo Jesucristo en persona, a la imagen de Dios Padre. Al creyente de hoy le corresponde en lo posible evaluar el pensamiento medieval y tomar algunos aspectos como ejemplo que le servirán para discernir el arte contemporáneo. Se requiere una mente crítica para recuperar la gloria de Dios en el arte. Es una forma de reformar el arte y recuperar la expresión de su belleza, la verdad y la bondad. Esto podría tener un impacto incluso en la forma de construir, organizar edificios, templos y salones de reunión. El teólogo John Frame estimula al creyente a pensar críticamente, por ejemplo, sobre el cine desde la teología reformada. Y abro la cita. Los cristianos no deben permitir que el entretenimiento defina su comprensión de la felicidad, el romance, la modestia, la masculinidad, el éxito, la satisfacción, la justicia o lo demás. Es la palabra y el espíritu lo que debería moldear nuestra cosmovisión. Y cierro la cita. Espero que este ensayo te haya contribuido, edificado, te haya abierto un poco la mente y dado ideas acerca de lo que es el pensamiento cristiano y cómo se moldea una cosmovisión. A lo mejor tener una visión un poco más comprensiva de los reformadores, no ser tan implacable con ellos, pues así igual que nosotros, somos hijos de nuestro tiempo. Lo que sí es cierto es que el arte debe tener belleza, bondad y verdad. ¿Y tú qué piensas del arte? El arte en la iglesia donde vas. ¿Qué tipo de arte hay? ¿Transmite belleza, bondad y verdad o carece de arte? ¿O es demasiado distractor? Tal vez los videos, las imágenes e incluso los vitrales. ¿Qué piensas tú? ¿Deberíamos mejorar el arte? ¿Debería el cristiano pensar un poco más bíblicamente del arte y no igualarse a lo que el mundo produce? ¿Será que igualarse a lo que el mundo produce es redimir el arte? Deja tus comentarios, comparte, suscríbete completamente gratis, dale me gusta y hasta la próxima.